de oír la palabra, pues no se puede decir. Ya estamos de regreso después de varias semanas con esta hoguera del poder, maestro Raúl Quintanilla. ¿Cómo está, mi querido Qué placer, amigo? qué bueno tenerte Igualmente, en esta mesa a estas ingratas horas de la noche de un viernes. Nada, pero vale la pena. Vale la Conversar contigo siempre vale la pena. Es recíproco. A ver, lo anunciábamos hace unos minutos. La violencia que vivimos, si uno ve este caso de este feminicida de Atizapán o otros casos, uno dice son terribles. Pero nos olvidamos que eso ocurre todos los días. Todos los días. En las calles, todos los días hay cuerpos que son arrojados a una carretera, en bolsas, descuartizados, cabezas que aparecen en hieleras, tiradas frente a una oficina gubernamental, a una vivienda. Es la realidad que estamos viviendo en forma cotidiana. Pero si nos vamos más atrás, es también la realidad que se ha vivido en este país durante muchos años. Los índices de ese tipo de violencia en nuestro país son terribles. Yo insisto en que somos un país absolutamente violento, que lo mueve el enojo, que lo mueve el rencor. Este caso de este fulano es un caso de nota roja, de la alarma, sí, claro, que ya creo que ya no existe la alarma. No existe, pero sería perfecto para el alarma. ¿Sí? Es simplemente, lo manejamos como escándalo de nota roja, pero es que ahí está lo que yo considero la trampa. En este país, maestro, escarbamos hasta donde la costra de nuestros prejuicios nos permite. En cuanto tenemos que levantar esa costra y ver una parte fétida de nuestra sociedad, entra el prejuicio, entra el límite y nadie se atreve a entrar en una narrativa oscura que tenemos que revisar y no nos atrevemos a desentrañar, a diseccionar un problema. Como lo hemos platicado, la salud mental es un problema de salud pública, maestro, y nadie lo ataca. Cuando éramos jóvenes, tú y yo, las causas de muerte eran las gripas y las diarreas. Claro. Ahora anda la diabetes, anda la cuestión del corazón, pero la depresión está siendo la causa número 1 de ausentismo. La depresión ha subido de una manera brutal. Y con la pandemia y el confinamiento mucho más. ¿No? La violencia intrafamiliar, la depresión, sí, las enfermedades mentales han crecido de forma espectacular. Entonces tenemos una enorme predilección por formar sociópatas. Como la célula familiar explotó hace, creo, 5 décadas con los factores educativos, la célula familiar ya no contiene, maestro. La posición de la educación que se daba en la familia se reventó, ya no contiene nada. Hay un error. Y educamos y manejamos sociópatas. Hay un error de fondo que muchas veces no se recuerda. Pero en el gobierno de Luis Echeverría se hace una reforma educativa y se decide que ya las familias, los padres, no participen del proceso educativo, que lo van a llevar los maestros. Como tú dices, no es la única causa, pero es una de las causas fundamentales de la destrucción de la célula familiar, que no es un tema de moralina, es un tema de los elementos de contención y de formación que tiene cualquier joven. Y estamos entrando en narrativas de verdades a medias. Parece ser como que en este país la verdad se hubiera desprestigiado. Ya no se dice lo que está sucediendo, se dice lo que quieren o lo que ellos consideran que se puede decir, y de repente nos encontramos ante cosas que cuando brotan se vuelven escándalo, pero escándalos como este, maestro. Yo recuerdo principios de siglo, los grabados de Posada de un hombre acuchillando personas con un chaleco, era el famoso caso del chalequero. Este chalequero mató como a 8 o a 10 personas apuñaladas enfrente de la gente, le decían el Jack el Destripador mexicano, o sea, Dios santo, porque estaban en las mismas fechas, ¿sí? Jack el Destripador mexicano, no se le juzga, sale de la cárcel, donde muere, asesinado de igual manera en un tren, de manera misteriosa. No se ejecutó absolutamente nada. Después, 1942, Goyo Cárdenas, maestro, el asesino de mujeres, que mata a 5 mujeres en el patio de su casa, ¿sí? Es el primer caso juzgado por locura. Se le sentencia
se le considera culpable, se le da culpabilidad, no tiene una sentencia porque no logran hacer un diagnóstico. Anda Quirós Cuarón con un montón de problemas y ahí se le considera, como se está hablando de que las cárceles podían rehabilitar al ser humano, a él lo agarran como ejemplo de hombre rehabilitado, sí, porque era como chicharito de un despacho y decían que era abogado. Él sabía el procedimiento penal, para decirlo de manera elegante. Actual. ¿A dónde acaba Goyo Cárdenas, un asesino de mujeres? En la Cámara de Diputados, como ejemplo de hombre rehabilitado. Los diputados de pie, maestro Monsiváis se avienta una frase muy buena. No sabía a quién aplaudían, si al asesino de mujeres o al hombre rehabilitado. ¿Sí? O sea, después de eso, maestro, entran las poquianchis. En la campaña de Díaz Ordaz, escándalo de alarma, nota roja. ¿Sí? Las dueñas de, quién sabe, de 2, 3 casas de mala reputación, tapizadas de muertas enterradas. ¿Sí? Después, en los finales de 70s, 80, ¿qué aparece? La tamalera, maestro. La mujer que mata al marido harta de tamales. Lo despedaza. Lo hace tamales y vende los tamales y creo que tiene éxito porque la gente llegaba a pedir más. La imagen macabra de una cabeza en un bote, ¿sí? Y un hacha, y saber que esa mujer fue golpeada, vapuleada por el marido y que ya no sabemos si es un acto de locura o una forma de desesperación. Pero la sociopatía es indiferencia por el sentimiento del otro, indiferencia ante el dolor ajeno, indiferencia. La sociopatía es un proceso de trastorno del entorno caracterizado por la indiferencia y por brotes repentinos de molestia y de enojo. Pero la psicopatía es un problema adentro del ser humano. No estamos midiendo y viendo los síntomas que tienen los niños en las casas. Consideramos normal. Pensamos que el comportamiento de un niño es pues porque es travieso. No, perdóneme, hay una cosa que es la picardía, otra cosa es que está indicando que algo está sucediendo. No, pero nadie está midiendo. Y la sobreprotección que sufren nuestros niños, que es infinitamente mayor que la que recibimos nosotros, tampoco ayuda. Porque al estar sobreprotegidos, las actitudes que no sean naturales, normales y demás de los niños no son cuestionadas. No, y aparte se les considera siempre dentro de una victimocracia, como víctimas. Entonces se les protege, se les esconde. Hay una problemática, maestro, y una problemática de verdades y una problemática de salud pública que no estamos atacando. Y nuestra sociedad es una sociedad muy violenta. Nunca hemos sido un pueblo muy pacífico, maestro. Nuestro mestizaje es producto de un pueblo invasor español duro, con un pueblo azteca duro, también de muy poca tolerancia. Los aztecas eran unos represores, por eso fue tan fácil dominarlos. Se mezclan en el mestizaje dos formas genéticas que dan como resultado a un pueblo que muchas veces se queda callado, pero cuando revienta es imposible detenerlo. No lo estamos queriendo mirar. No es un problema que no sepamos. Es un problema que no atacamos. Yo no sé si estoy siendo desmesurado, pero no es un caso de nota roja. Es una sociedad que está perdiendo el control y ya no hay manera que la célula familiar contribuya a que esto esté en un orden. Es que además, todos los días, indefectiblemente todos los días, aparece un cuerpo destazado aquí, un cuerpo destazado allá. Lo que está pasando en las campañas, maestro. Se secuestra a 3 jóvenes, 3 hermanos en Guadalajara porque porque se confundieron y aparecen muertos, gente que es torturada en forma brutal. Algo está pasando que trasciende a un grupo de personas. Sí es una enfermedad mental, pero es una enfermedad mental que ya ha trascendido de los individuos a la sociedad. Y la sociedad, a la sociedad ya no le interesa resolverlo, porque su problemática está sobre algo que se llama inseguridad, que es otro tipo de mal. Esto
son elementos, brotes de las patologías, de las enfermedades sociopáticas o del problema interno. El problema de la inseguridad es un problema de entorno, y el problema de entorno está provocando una enorme sensación de humillación. La economía, la sensación de que no puedas tenerle comida caliente a tu hijo en la mesa al día siguiente, te está provocando una enorme angustia. La angustia más el enojo, más el proceso de insatisfacción está provocando ansiedades muy violentas, y no estamos haciendo nada. La medicina que se dedica exclusivamente a dar pastillas para serenar a un ser humano no lo está curando, claro. No está atacando el problema de lleno. Es que primero el punto importante es que son enfermedades muy difíciles de diagnosticar, porque solamente se entienden cuando detonan, pero son enfermedades que empiezan a presentarse con síntomas extraños o con comportamientos que podrían no ser lógicos en la adolescencia, ¿sí? O en la niñez. En la primera adolescencia, claro. Exactamente. Y entonces, en ese sentido, la observación aquella de los padres sobre el comportamiento de los hijos, de las normas sobre el comportamiento de los hijos, se ha desvanecido, porque no tienen tiempo, porque consideran que es completamente normal. En las relaciones humanas, ¿cuántas veces no vemos a alguien que dice, tengo una relación con fulana o con fulano y tiene una locurita muy simpática? Y uno dice, eso que dicen locurita simpática en una relación es el infierno, sí, maestro. Es sociópata completo. La locurita simpática se te va a convertir en algo que no vas a poder controlar. Y yo digo, ¿por qué les atrae ese comportamiento si uno tiene que buscar la norma tediosa del comportamiento que se cruza con otro ser humano y conviven? ¿Por qué tienen que tomar los conflictos como si fueran una cosa normal? La violencia en las discusiones en las parejas es tan brutal a nivel verbal que están a un paso de la violencia física. De darse una madrina, maestro. Claro. ¿Por qué? Porque la verbalización los hiperexcita, y entonces están construyendo parejas enfermas o sociedades enfermas, porque inclusive el mismo lenguaje ya no tiene el elemento que se llama elemento represor, que si este elemento represor se te bota, se te sale exclusivamente todo el comportamiento, que es el detonador de los estados de ánimo. Para mí es una gran preocupación, maestro. Para todos. Y las consecuencias de esos comportamientos los tenemos todos los días. Insisto en la cifra, porque son 30.000 muertos al año por hechos de violencia. Es una cifra brutal. La cifra que tú dijiste de 280 muertos, que eran más que lo que había pasado en el conflicto de la Franja de Gaza. O sea, el fin de semana pasado tuvimos 283 muertos en un fin de semana de hechos violentos. En la Franja de Gaza hubo 200 muertos en 2 semanas. Y nadie quiere llegar a esa narrativa dolorosa, ¿sí? Y nadie quiere diseccionar el problema. Nos mantendremos en la superficie, parece ser que es mejor, ¿verdad? Raúl, muchísimas gracias. Hombre, maestro. Un placer estar contigo en esta Vereda del Poder. Muchísimas gracias. ¿Cuántas historias?